Bien, esta es la segunda parte. Para seguir dando los ejemplos. Entonces, cuando veamos a aquella persona que tiene una buena pinta, se compró unos buenos zapatos y todo eso, ella tiene una buena parte de lancha. Bueno, antes de criticar a aquella persona, antes de decirlo, bueno, me observo ese deseo, ese fuego de decirle que tiene una parte de lancha. Uso del juicio crítico, esto no es mi conciencia. Madre divina del límite yo. Observamos los tendones, arterias, venas, piel, donde hay pequeña, eliminamos esos efectos psicológicos, donde hay sensaciones, eliminamos esos efectos psicológicos, porque el objetivo es no identificarse. O por chismoso, vamos a preguntar, concha, esos zapatos nuevos, felicitaciones, el yo hipócrita, el yo necio. A lo mejor se lo está diciendo de una manera, pero hay un poquito de sarcasmo. Por fin te compraste unos zapatos. Era aleluya, mejor. Y todo eso. Entonces, estamos criticando a aquella persona. Entonces, antes de burlarnos de aquella persona, de ser sarcástico, hasta el yo que es sarcástico. Esto no es mi ser. Madre divina, el límite yo. En vez de criticar, me autocritico. Bien. Observar. Ajá. Cuando nosotros estamos criticando a aquella persona, apuntamos los tres dedos a aquella persona, ¿verdad? Como si fuese una pistola, pero los dos dedos pequeños, el meñique y el anular, apuntan hacia nosotros. Eso quiere decir que no critiquemos a las más personas, no apuntemos a las más personas con el dedo, no los señalemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros señalamos a las más personas, nosotros somos eso. Si nosotros decimos no, tú eres un bobo, tú eres un loco, tú eres un viejo, o tú eres un retrasado mental, o lo que sea. Entonces, todo lo que nosotros decimos, hay un dicho que dice en Venezuela, la lengua es el castigo del cuerpo. Entonces, esa lengua que es castigo del cuerpo es la crítica. Esa crítica nos enferma. No nos podemos autoobservar. Llegamos a marginar a aquella persona. ¿Ves? Entonces, es mejor, en vez de criticar a aquella persona, antes de criticarlo, o antes de que tengamos el deseo, o que tengamos el deseo para criticar, vencemos ese deseo. A una enseñanza que dice, la tentación es fuego y triunfo sobre la tentación es luz. Ese es el deseo. El deseo es el fuego. Si nosotros robamos ese fuego, es para nosotros mismos. No le vamos a robar la energía a nadie. No. Esa energía, ese defecto está dentro de nosotros mismos. Y si lo eliminamos, esa energía va a estar dentro de nosotros mismos igual. Pero ya por conciencia. Entonces, aquí unos puntos para reflexionar. Esa reflexión, ¿verdad? Que son los siguientes puntos. Pero esto sí lo vamos a hacer en casa. No nos conocemos a sí mismos. Entonces, cuando nos hagamos la pregunta en la reflexión, no nos conocemos a sí mismos, bueno, observemos detalladamente, por ejemplo, que si nosotros tenemos pareja, observemos cómo actúa nuestra pareja.
Cuando llega el trabajo, se quita la ropa y se acuesta a dormir sin bañarse, por ejemplo. Ese es un cochino. ¿Ve? Entonces, en vez de criticar a aquella persona, usted a sí mismo te va a preguntarse, bueno, yo nunca he hecho eso. Bueno, pero ¿qué otras cosas usted ha hecho? Bueno, deja los cotos sucios, deja, no barre, no pasa coleto, o si no, no se cepilla los dientes, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ahí se está autoconociendo, se está autocriticando. Entonces, en vez de decir a su esposo, tú no te bañas, tú no sirves para nada. O al contrario, el hombre a la mujer. Tú eres todo el día en la casa y no hiciste nada en la casa. ¿Ves? Y así quiere que te dé plata para que te vaya a maquillar, para que te vaya a secar el pelo, para que te haga las uñas, sacándose los trapitos al sol. ¿Ves? Entonces el marido, en vez de hacer eso, bueno, se autoobserva. Bueno, porque yo le saco la cara a mi mujer, o a mi esposa, o al amigo, o a la amiga. ¿Ves? Entonces se está autoconociendo. ¿Ves? Cuando he visto la debilidad de las demás personas para restregárselo en la cara. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos observar todos esos efectos psicológicos. Cuando, por ejemplo, el varón, tú quieres que yo te dé plata para tal cosa y no hace nada en la casa. Entonces estamos condicionando a aquella persona, esa es la reflexión, condicionando a aquella persona. Si tú no me colaboras, yo no te colaboro. La profundidad de eso. Que otro ejemplo, el caso de la mujer del varón. Tú eres un cochino. Bueno, reflexiones cuando tú has sido cochinita. Cuando estaba pequeña. No, cuando estaba, en el caso de la mujer que estaba pequeña, bueno, cuántas veces no se había bañado cuando estaba pequeña, cuando estaba adolescente, cuando llegaba a clase y se acostaba a dormir una vez, o hacía deporte, y así sucesivamente. Proyectamos nuestros efectos en las demás personas, ¿ves? Lo que estaba explicando. En vez de proyectar o observar los efectos de los demás, usamos esa herramienta para nosotros mismos. ¿A qué persona toma mucho? Bueno, ¿cuántas veces yo he tomado? O si nunca he tomado, ¿cuántas veces el 24 de diciembre tomé con la familia, pero fue un traguito o dos traguitos? Y así sucesivamente. Bien, juzgamos las apariencias externas. Juzgamos, por ejemplo, juzgamos a aquella persona, como aquella persona sufre, aquella persona no mejora su vida, aquella persona una vagabunda, un degenerado, un sinvergüenza. Tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos. Uno no sabe por qué aquella persona es así. Puede ser que sea un trauma, depende de cómo sea la persona. Si una persona que es miedosa, que es tartamudo, que no habla mucho y todo eso, hay que observar, ¿verdad? Porque aquella persona es así. Entonces, en vez de observar a aquella persona, bueno, ¿cuánto me he puesto así? Bueno, cuando yo he estado molesto con un familiar, con la pareja, con el hijo, con la hija, con la mamá, con el papá, con un amigo o con la amistad.
Por tanto, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás, los calumniamos. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio efecto de nosotros mismos. Perdón. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio efecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Son nuestros propios efectos. Aunque ellos tienen sus propios efectos, pero vamos a observar los efectos más ampliamente. Ya no lo vamos a hacer en un solo punto nada más, sino ampliamente. Es un espejo. Supóngase, yo estaba haciendo el experimento en el espejo, ¿verdad? Coloqué una hoja en el espejo y coloqué, por ejemplo, el lapicero, ¿verdad? Entonces, usted coloca esa hoja, hágala por usted mismo. Coloca la hoja en el espejo y coloca detrás del espejo el lapicero. Y usted va al rabillo del espejo y usted va a ver cómo se ve el lapicero. No debería verse el lapicero, pero ¿por qué se ve? Entonces, esto es como una pequeña reflexión, ¿verdad? Que así sucede dentro de nosotros mismos. Entonces, es una práctica muy valiosa porque ahí nos la está diciendo del espejo, que el espejo es nuestro propio reflejo. Cuando nosotros estamos solos, no lo podemos ver, pero cuando lo llegamos a meditar, ¿verdad?, a profundidad, lo podemos hacernos preguntas, ¿verdad?, para que los defectos salgan, ¿verdad? Entonces ellos te van a empezar como... Hay algunos que te van a dar guerra para que no investiguen nada o para que no los eliminen. Pero hay otros defectos, ¿verdad?, que afloran espontáneamente porque son muy orgullosos. Y uno tiene que aprovechar de darle, de eliminar los defectos psicológicos. Entonces, no busquemos de juzgar a los demás, sino a nosotros mismos. Bien, esto fue todo sobre la conferencia y muchas gracias.